Aloha, hace tiempo que no el saludo. Este es un video especial. Y no es especial porque estemos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. ¡Vamos! Ya casi llenamos un 2% del estadio de Boca. Boca, yo te amo. Bueno ya, este video es especial porque no vengo a hablar de algún anime en particular, ni vengo a criticar nada. Hoy vengo a enseñar. Así que preparen sus nalgas porque sale Aloha Sensei. Hoy vengo a hablar de cómo hacer buenas peleas. Ojo, no peleas épicas, buenas peleas. Porque una pelea puede ser épica y ser tremenda cagada, a la vez que una pelea puede ser buenísima y no ser tan épica. La epicidad tiene que ver casi exclusivamente con el factor visual, pero qué tan buena es una pelea lo determinan más factores. Factores de los que quiero hablar en este video, porque me parece que no muchos shonen lo tienen en cuenta, y creo que es algo que debería de tener más relevancia. Estoy hablando del factor narrativo. Pero no nos adelantemos, vamos a dividir este video en dos secciones, el factor visual y el factor narrativo. Y bueno, si es que hablamos de anime, películas, series o videojuegos, también tendríamos que hablar del factor sonoro. O sea, música, efectos de sonido, actuación de voz, etc. Pero este video está dirigido más para artistas que están haciendo sus propias obras por sí solos. Y por lo general eso implica obras sin aspecto sonoro, es decir, cómics, manguas, manjuas o cual sea el término que usan los otakus hoy en día. Suena como boomer. Pero si les interesa podría hacer en el futuro un video hablando de aspectos como el movimiento y el sonido en las peleas. Si les interesa denle like, suscríbanse y háganme una transacción de $10 a mi cuenta bancaria. Nah, mentira, no hace falta que le den like. Primero que nada, lo más obvio, el factor visual. Aquí habría que hacer unas subdivisiones que vendrían siendo el gesture, la velocidad, los planos y los efectos especiales. Pero para agilizar un poco el video y no meter tantas pausas, voy a hablar del gesture y la velocidad en el mismo apartado. Sin más que añadir, ¡dele cuerda, maestro! Gesture viene del idioma sineñe y vendría significando gesto o gesticular. Básicamente es un movimiento del cuerpo que busca transmitir ideas o emociones. Y esto es algo que se puede utilizar en las peleas muy bien, ya sea cuando los personajes pegan, esquivan, piensan, bloquean, etc. El gesture es muy importante para saber transmitir lo que cada personaje está sintiendo en el momento de la pelea y comunicar su personalidad. Por ejemplo, tenemos a Pablito y tenemos a Clavito. Pues pensemos que Pablito hizo una expansión de dominio y atrapó a Clavito, por lo que este está sumamente nervioso, porque sabe que está en desventaja, mientras que Pablito está confiado porque sabe que tiene las de ganar. Pues esto se puede transmitir en diálogos o pensamientos de los personajes, y también en el gesture de los mismos, mostrando a Pablito atacando de forma alocada, con una sonrisa en su rostro y una postura relajada, y por el otro lado a Clavito bloqueando con dificultad, un rostro de preocupación y siempre en guardia, mostrando visualmente ese estado de nervios, etc. Y por otro lado está la velocidad, que vendría siendo simplemente la deformación de los personajes, objetos o incluso escenarios a raíz de, bueno, la velocidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque dependiendo del mangaka la deformación de velocidad no es siempre igual, y al no ser igual no transmite lo mismo. Miren por ejemplo estos tres casos. Como pueden ver, cada uno tiene un estilo diferente a la hora de mostrar la velocidad, y cada uno es útil para lo que buscan conseguir. Así que ya depende de cada uno de ustedes decidir cómo quieren hacerlo en sus propias obras. Por un lado, Tokyo Ghoul deforma mucho las formas, o incluso hace barridos donde no se ve directamente la forma del objeto en movimiento, lo que funciona muy bien y sirve para transmitir el frenesí y la velocidad de las peleas. En especial esos momentos donde estás confuso y no sabes si están tirando patadas, golpes, cabezazos o qué carajo. Tú simplemente vas y tiras piñas a los que se te cruzan. Por el otro extremo está Naruto, que todo lo contrario apenas deforma la figura. Pone muchas líneas, sí, pero siempre la figura de la persona o el objeto está muy intacta. Y ojo, que esta página es del mítico combate de Gaara contra Lee, donde Lee corrió ultra mega rápido, que les recuerdo que se veía así en el anime. Si bien no es que transmita tanta velocidad, en el caso de Naruto queda bien, porque muchas veces, sobre todo en el Naruto chiquito, los combates se resolvían con ataques raros, llaves, agarres, técnicas en concreto y en general había mucha estrategia y táctica detrás de ellos, por lo que es importante que el lector pueda ver bien qué está pasando para que pueda entender más fácilmente cómo es que este guacho ganó al otro. Y en un punto medio está Jujutsu Kaisen, que si bien tiene su deformación de movimiento, no es tanta como Tokyo Ghoul ni tampoco como Naruto, lo suficiente para transmitir velocidad, pero aún así entender qué chota está pasando, aunque hay algunos paneles que no se entienden tan bien, la verdad. Y bueno, ya para cerrar podríamos incluir dentro de este apartado el tema de las coreografías, es decir, cómo pelean los personajes, qué tipos de ataques tiran, etc. Aquí sinceramente no tengo una idea clara de cómo hacer las cosas. Diría que simplemente analices cómo suelen ser las peleas en los mangas que te gustan, pero por lo general a la gente siempre le gusta más ver peleas de striking, es decir, piña y patada, y no tanto llaves.
Y también el estilo de pelea podría ir de la mano con la personalidad del personaje. Por ejemplo, si un personaje tuyo es muy enérgico o extrovertido, podrías darle un estilo de patadas acrobáticas, algo tipo taekwondo o capoeira. Y si por otro lado es muy serio o reservado o es un personaje muy pragmático, podría tener un estilo más de piña similar al boxeo. Pero aquí ya depende de cómo quieres que se vean tus combates, cómo es la obra que haces, entre muchas otras cosas. Aquí ya vamos a hablar un poco más de fotografía, pero es un conocimiento que se puede aplicar fácilmente al dibujo. Bueno, y no solo es que se puede aplicar, es que se aplica en el dibujo. En especial si hablamos de cómics y mangas. ¿De qué hablo? De los planos. Se clasifican generalmente siguiendo dos criterios: qué tan cerca o lejos está la cámara del elemento principal de la composición y el ángulo de la misma. Según la lejanía de la cámara tenemos gran plano general, general, entero, americano, medio, primer plano y plano detalle. No me voy a detener a hablar de cómo es cada plano porque el video va a durar un siglo. Quizá lo ponga en escrito y si no, pues googleenlo. Luego, según el ángulo de la cámara tenemos cenital, picado, frontal, contrapicado y nadir. Todos estos planos sirven para diferentes cosas según lo que busques transmitir. Un gran plano general se usa cuando quieres que el lector se fije en el escenario más que en los personajes. Por ejemplo, cuando un personaje le mete tremenda piña a otro y este sale volando y explota un edificio, suelen hacer un gran plano general para que te fijes en la magnitud del poder de dicho personaje y en cómo afecta al escenario, más que en cómo afecta al enemigo en particular. Y si haces un plano americano o medio es porque quieres que el lector se fije en la mitad de arriba del cuerpo del personaje. Esto viene bien cuando, por ejemplo, se empiezan a cagar a piña sin usar patadas. Un plano detalle sirve bien cuando quieres destacar un elemento en concreto del escenario o de un personaje. Por ejemplo, digamos que Clavito, para contrarrestar el dominio de Pablito, tiene que activar su charingón, por lo que ahí haces un plano detalle del ojo de Clavito para mostrar bien cómo su ojo cambia de forma y color, enfatizando en que la habilidad que está haciendo tiene que ver con su ojo. Y luego tenemos los ángulos de cámara. Por lo general te recomendaría que siempre estés variando el ángulo de cámara de viñeta en viñeta para transmitir dinamismo y que la lectura no se haga monótona. Y siempre intenta evitar los planos frontales, ya que se sienten muy estáticos. Intenta poner siempre la cámara un poquito más arriba o un poquito más abajo, a no ser que intencionadamente quieras transmitir quietud, ya sea porque es una viñeta donde un espectador del combate analiza o porque es una viñeta poco importante y quieres agilizar el trabajo. Pero bueno, para cerrar esto de una vez, decir que en general cuanto más arriba está la cámara, más pequeños se ven los elementos de la composición, y cuanto más abajo, más grandes e imponentes. Por ejemplo, en el combate de Pablito contra Clavito, podríamos poner las viñetas donde el elemento principal es Pablito con un ángulo de cámara más superior para demostrar su dominancia sobre la pelea, y los planos de Clavito con un ángulo más inferior para mostrar su debilidad e impotencia. Ok, aquí no me voy a extender mucho porque creo que es bastante obvio. En efectos visuales estaría el cómo dibujas diferentes elementos como las explosiones, el fuego, la sangre y sobre todo la magia, ya que, de nuevo, cada artista tiene una forma distinta de representar estas cosas. En el tema de las explosiones, por ejemplo, muchos mangakas suelen dibujarla mostrando únicamente las nubes de polvo y humo corriendo a gran velocidad. Hay otros a los que les gusta mostrar un poco de rayos de fuego por aquí y por allá, hay otros que muestran el momento clave de la explosión con la luz ahí cegadora cubriendo todo el plano, etc. Ya depende de lo que quieras conseguir. Y en el tema de la magia depende de cómo sea la magia y cómo se manifiesta, y aquí ya cada uno tendrá que ver los mangakas que le interesa y cómo ellos hacen las cosas para ir imitándolas y adaptándolas a su estilo. Porque por ejemplo, ¿cómo representarías un poder que paraliza a un enemigo? Sí, puedes poner al enemigo simplemente quieto, pero sin un diálogo que diga que está paralizado, ¿cómo podría el lector saber que lo están paralizando? ¿No sería que el personaje se está quedando estático? ¿No sería que simplemente el dibujo en ese panel se ve muy quieto? No hay forma de saberlo si es que no hay un diálogo que lo diga o si es que el efecto de parálisis está muy bien hecho. Bueno, como digo, en este tema no hay una respuesta clara. Cada uno va desarrollando sus estilos en base a lo que busquen transmitir. Así que, ya aclarado el tema visual, pasemos al narrativo. Que por cierto, aquí al pinche gato culero hay que darle un GG por poner que en su obra explicar tus poderes al enemigo hace que sea más poderosa. De esa forma puede poner a sus personajes explicando sus técnicas para que el lector entienda y que no sea tremenda pendejada táctica como suele ser en cualquier otro anime donde no hay razón alguna para revelar tus técnicas al enemigo, como en Yu-Gi-Oh o Naruto. Aquí entramos en el aspecto que yo considero más importante para hacer buenas peleas, y que tristemente no muchos tienen en cuenta. En el factor narrativo podrían entrar varias cosas, pero lo voy a dividir en estas 4 subdivisiones: el contexto, la estrategia, la táctica y el impacto.
Como su nombre lo dice, vendría siendo el contexto de la pelea. Pero no hablo de cosas como el ambiente, no, hablo de contexto narrativo de la historia. Todos los eventos que ocurrieron antes que llevaron a los personajes hasta esa pelea. Esto es muy importante ya que el contexto puede construir muchísimo hype en una pelea, haciendo que los lectores automáticamente se sientan mucho más emocionados y sientan muchísimo más los plots de la misma. Básicamente es una buena herramienta para la inmersión. Y aquí me pondré a mamarle la polla un poco a Jujutsu Kaisen. En este caso, en una de las peleas, por no decir la pelea más épica para la mayoría del fandom, Gojo contra Sukuna. Pues aquí puedes ver el tremendo peso que tiene el contexto en una pelea, porque Dios mío, cómo se enloquecía el fandom cada vez que salía nuevo capítulo cuando estos dos estaban agarrando a piñas. Pues esto es debido al contexto. Toda la historia preparándote para este momento, construyendo el personaje de Gojo como el hechicero más poderoso de la generación actual, mostrándote constantemente sus capacidades y poderes, y por el otro lado Sukuna, el hechicero más poderoso de la historia, al que muy inteligentemente no se llegó a ver gran cosa de su poder. Digo, sí, se vio que era sumamente poderoso en su combate contra Yogo y sobre todo Majorada, pero nunca se llegó a ver todo su potencial, por lo que ese combate sin dudas mostraría hasta qué punto podía llegar el poder de Sukuna. Esto podrías hacerlo tú también en tu historia planificándola bien de antemano para precisamente poder construir este tipo de hype con ciertas peleas. Por ejemplo, si mucho antes de la pelea de Pablito contra Clavito podemos ver el viaje de Pablito derrotando a todos los clavos ancestrales del destino que fueron los responsables de que su ferretería quebrara, y desde los inicios se viene anunciando a Clavito como el clavo más poderoso de la tierra, aquel que podría soportar el peso de una iglesia gótica él solo, pues solo con eso ya le metes mucho más hype a la pelea. Pero ojo, no peques de vendehumo, si haces mucho hype y luego la pelea es una cagada, pues como que no sirve, es tremendo desperdicio y solo hará que el fandom se decepcione. Pero espera, Loja, ¿la estrategia y la táctica no es lo mismo? No, y aquí diré la diferencia. La estrategia vendría siendo ese plan que formas antes de empezar el combate. En plan de, ok, tiro estabilidad, luego la combinaré con esta otra, un upper y pliqui para casa. Y la táctica vendría siendo el plan que haces a corto plazo, cuando diferentes situaciones te impiden seguir a rajatabla tu estrategia. Por ejemplo, tu estrategia es tirarle una bola de fuego para luego hacer un tornado de viento que convee con la bola de fuego y le haga pija. Pero tu enemigo hace una pared de hielo, que impedirá a la bola de fuego pegarle. Por lo que ahí llevas a cabo la táctica. Ok, tiraré un relámpago para romper la barrera y cuando vea una abertura en la pared tiraré la bola de fuego en ella y proseguiré con la estrategia. Estos dos son sumamente importantes para hacer una buena pelea, ya que para mí es mucho mejor ver a dos personajes utilizando sus habilidades o el propio escenario de forma inteligente que verlos lanzando ataques destructores de planetas cada 2x3. Un gran ejemplo de combates con mucha táctica son los que habían en el Naruto chiquito, donde podías ver que si bien Naruto no era un ninja sumamente poderoso, era increíblemente ingenioso, llegando incluso a pedorrearse en la cara de su enemigo para tener ventaja. Nah, un genio. Maldito Kishimoto que lo arruinó todo en Shippuden. Y un ejemplo de una pelea sumamente buena con estrategia es, y de nuevo mamando la polla de Jujutsu, la pelea de Gojo contra Hanami, Yogo, Choso y Mahito. Bueno, y Kenjaku que estaba ahí mirando. Para mí, esta es la mejor pelea de Jujutsu Kaisen. Al menos hasta que se anime la pelea de Gojo contra Sukuna. Ya que es brutal toda la planificación que llevó a cabo Kenjaku para poder poner contra las cuerdas a Gojo. Llevarlo a un lugar lleno de personas inocentes para que no pueda usar sus habilidades, limitándolo a la pelea cuerpo a cuerpo, que Yogo y Hanami hagan constantemente la extensión de dominio para neutralizar el infinito de Gojo, con Choso escondiéndose entre la multitud para hacer un rompebolas básicamente, y luego Mahito con el ejército de mutados para meterle más presión a Gojo. Y todo esto ni siquiera fue para poder ganarle, porque aún dejándole solo con combate cuerpo a cuerpo, Gojo seguía papeándoles bien rico. Esto era para forzarlo a que se ponga a hacer alguna cosa loca que lo desgastara mucho, cosa que hizo al expandir su dominio por menos de un segundo y corriendo como loco para matar a todos los mutados. De esa forma cansarlo y que el Gakumonkyo pudiera tenerlo en la mira el suficiente tiempo para encerrarlo. Y no solo eso, sino que hasta la aparición de Kenjaku estaba planeada, porque Gojo no sabía de la existencia de Kenjaku hasta ese momento. ¿Y por qué no lo sabía? Porque Kenjaku sabía que ver a su amigo muerto lo iba a dejar en shock. Sí, lo sé, muy plepe el Gojo. Por lo que se mostró ante él en ese momento preciso para aprovechar ese tiempo de shock para que el Gakumonkyo pueda encerrarlo. Nah, amigo. Brutal. Y todo esto en una pelea que realmente tuvo poco más que combate cuerpo a cuerpo. Y aún así es de las mejores de todo el puto manga. Aquí de nuevo seré breve ya que creo que es bastante obvio. Vendría siendo el impacto que tiene en la historia esa pelea, cosa que contribuye a que sea mejor valorada en el futuro, cuando los lectores vean todas las cosas que cambiaron a raíz de esa pelea. Un ejemplo de esto son, y una vez más con Jujutsu, las peleas de Gojo y Geto contra Toji, que literalmente definieron la pinche historia de la sociedad de hechiceros. Este guacho de acá que solo quería hacer su chamba. Nah, jeje, eres un genio.
Pero aún así mereces una bomba, hijo de tu pu... Pero en general, si hay un consejo que les va a servir a todos, es aprendan a observar. Agarren esos pinches mangas que tienen en su habitación o en las descargas de su teléfono y observen. Observen cómo sus mangakas favoritos hacen las peleas, las poses, los ángulos de cámara, las deformaciones de velocidad, etc. Y vayan agarrando los elementos que más les gusten de cada uno. Así es como todos los artistas vamos forjando nuestro propio estilo. Y hasta aquí el video de hoy. Mama huevo, me quedó más largo de lo que planeaba, pero espero que les guste este ensayo que quería hacer sobre este tema, que desde que se me ocurrió no paro de darle vueltas y pensar que quiero hablar de él en un video. Como ya dije, se vienen más videos de este tipo al canal. Espero que les guste, y sin más que añadir, ¡hasta la próxima! ¡Al mundo!